Hoy, en Renovando tu Mente. Y así, en un estado de ira, Lutero escribió en un lenguaje claro y conciso 95 tesis de protestas contra la corrupción implicada en la venta de estas indulgencias. Lutero tomaría esas 95 tesis y las clavaría en la puerta de la iglesia del palacio en Wittenberg. Gracias por escuchar Renovando tu Mente. Hoy continuamos con la serie del Dr. R.C. Sproul, Lutero y la Reforma. A través de 10 lecciones, el Dr. Sproul ofrece una introducción completa a la vida y el pensamiento de Martín Lutero. Con la mirada puesta en las lecciones que podemos aprender hoy en día, R.C. Sproul recorre los principales acontecimientos de la vida de Lutero y explora el evangelio recuperado por Lutero y los demás reformadores protestantes. En aquel dramático día de 1517, Martín Lutero desafió a la institución más poderosa del mundo, la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué había detrás de su ira? Acompáñame al salón de clases a escuchar al Dr. R.C. Sproul mientras analiza la controversia en torno a Johann Tetzel y la venta de indulgencias. En el año 1517, después de que el Papa León X había autorizado la venta de indulgencias en los territorios católicos romanos y había llegado a un acuerdo con el príncipe Alberto de Brandeburgo para poder tener derechos exclusivos sobre los ingresos de la venta de indulgencias en Alemania, excepto en aquellas áreas donde era ilegal por ley, áreas que incluían la zona de Sajonia. Bajo la autoridad de Federico el Sabio, la Iglesia no tenía permiso para vender indulgencias en ese territorio en particular, pero cuando las indulgencias llegaron a Alemania, estaban bajo el liderazgo de un monje dominico llamado Johann Tetzel. Y Tetzel era conocido por sus habilidades creativas de marketing, y la forma en que funcionaba esto era cuando entraban en una ciudad alemana o en una aldea alemana, lo hacían con gran pompa y esplendor. Había una procesión solemne encabezada por una cruz que tenía el símbolo del Papa. Además de eso, había una bula papal que era cargada delante de la procesión en un cojín de terciopelo bordado en oro. Una vez la procesión llegaba al pueblo, la gente se reunía alrededor y Tetzel daba uno de sus famosos sermones. Y el tema base de sus sermones en esas ocasiones era sensibilizar el corazón de los campesinos por la difícil situación que sus parientes estaban experimentando en el purgatorio. Y les decía algo como esto: escuchan sus gritos, escuchan cómo les suplican hoy que consigan estas indulgencias para reducir su tiempo en el purgatorio. Y luego, por supuesto, la famosa canción que compuso Tetzel, que se traduce del alemán al español: cuando en el cofre una moneda cae, un alma del purgatorio salta. De nuevo, como dije, Tetzel no pudo cruzar la línea territorial hacia Sajonia, pero muchos de los campesinos de la región de Wittenberg hicieron el corto viaje hacia el territorio aledaño y aprovecharon esa posibilidad de comprar indulgencias para sus familiares fallecidos. Esta acción específica
fue la que enfureció a Martín Lutero cuando era profesor de teología y estudios bíblicos en la Universidad de Wittenberg. Y así, en un estado de ira, Lutero escribió en un lenguaje claro y conciso 95 tesis de protestas contra la corrupción implicada en la venta de estas indulgencias. Lo que más le molestaba era la forma en que eran comunicadas por Tetzel, el monje dominico, y pensó que Tetzel estaba yendo más allá de lo que realmente estaba autorizado por la Iglesia en el caso de la distribución de las indulgencias. De hecho, el príncipe Alberto había dejado muy claro que el valor de las indulgencias dependía de un verdadero espíritu de contrición de los compradores. Pero todo eso quedó oscurecido con las tácticas de mercadeo de Tetzel. Así que en un inicio, la protesta de Lutero no fue contra Roma en sí, sino contra este agente de la Iglesia, de quien Lutero estaba convencido que estaba representando mal a la Iglesia. Pero al mismo tiempo había elementos implícitos en todo el proceso sobre los cuales Lutero planteó serias preguntas, por lo que escribió estas 95 tesis en latín, que era el idioma de los estudiosos, no del pueblo. En la víspera del Día de Todos los Santos, que sería el día de Halloween, víspera de Todos los Santos, alrededor del mediodía, Lutero caminaba por las calles de Wittenberg acompañado por su amigo Agrícola y llegó a la iglesia del palacio y allí colocó las 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. A primera vista, eso pareciera sugerir que Lutero estaba envuelto en algún tipo de vandalismo o falta de respeto a la iglesia del palacio por clavar algo en la puerta. Pero en realidad la puerta principal de la iglesia del palacio servía como un mural de anuncios para la universidad. Y lo que Lutero pedía en esas 95 tesis preparadas en latín era que la facultad de la universidad, a puerta cerrada, tuviera una disputa o una discusión teológica sobre los puntos que Lutero había planteado en las tesis. Bueno, ocurrieron un par de cosas que Lutero no esperaba. Lo primero fue que ninguno de los académicos respondió a la invitación. Nadie se presentó a discutir las 95 tesis. Pero algunos estudiantes emprendedores vieron las tesis pegadas en la puerta y ellos podían leer latín y vieron la importancia de lo que Lutero estaba cuestionando. Y sin que Lutero supiera o sin su permiso, hicieron traducir las tesis a la lengua local, al idioma alemán, y aprovechando la reciente invención del señor Gutenberg, fueron capaces de imprimir multitudes de copias, literalmente miles de copias, y se dice que en 2 semanas las 95 tesis podían hallarse en todos los pueblos de Alemania. Y de repente, este deseo privado de una discusión académica con los estudiosos se convirtió ahora en un asunto público del más alto nivel. Karl Barth declaró que lo que sucedió aquí se compara a un ciego que está subiendo una escalera en la torre de una iglesia y en eso pierde el equilibrio, entonces sus pies buscan cualquier elemento que pueda ayudarlo a estabilizarse y su mano agarra una cuerda que sin que el ciego lo sepa está unida a la campana de la iglesia y en su inocencia despierta a todos los que están en la ciudad, porque lo último que Lutero quería o esperaba hacer era iniciar una protesta o una reforma. Él quería ver los temas teológicos inherentes
al tema de las indulgencias. Ahora, al mismo tiempo que él abordó las tesis y la gente empezó a responderle, Lutero tenía muy en alto a la Iglesia y al papado. A pesar de la desilusión que experimentó en 1510 durante su peregrinación a Roma, a pesar de eso, él quería ser un hijo obediente de la Iglesia. Y así, en medio de toda esta conmoción, escribió una exposición en un lenguaje mucho más calmado de cada una de las tesis y envió varias copias de ella al príncipe Alberto. Bueno, al mismo tiempo, Tetzel envió sus argumentos al príncipe Alberto e hizo todo tipo de quejas contra la interferencia de Lutero en la recaudación de ingresos a través de las indulgencias. Y entonces el príncipe Alberto no se tranquilizó con la amable exposición de Lutero y envió copias de la exposición de las tesis de Lutero a Roma y al Papa en protesta contra Lutero. Ahora, parte de las maquinaciones que estaban sucediendo allí era que había cierta competencia en Alemania entre la orden monástica de los dominicos y la orden monástica de los agustinos. Y Tetzel representaba a los dominicos, Lutero a los agustinos, y entonces todo esto llegó a Roma y fomentaba cada vez más la disensión. Cuando el Papa vio las tesis, su respuesta inicial, según algunos historiadores, fue esta: esto no es más que el trabajo de un monje alemán borracho. Se le pasará por la mañana. Sin embargo, Lutero no lo superó por la mañana y el problema empezó a multiplicarse a medida que más y más personas se vieron atrapadas en la controversia. En 1518, Johann Tetzel escribió sus propias tesis en respuesta a Lutero y envió esas tesis a Wittenberg, tras lo cual los estudiantes de la universidad quemaron las tesis de Johann Tetzel. Así que de nuevo el ambiente estaba empezando a sulfurarse y había quienes exigían que Lutero fuera convocado a Roma para ir a juicio por herejía. Y el mismo Papa se inclinaba a aceptar esas peticiones y probablemente habría obligado a Lutero a ir a Roma para un juicio por herejía, excepto que Federico el Sabio intercedió en favor de Lutero y consiguió que el Papa anulara la orden de llevar a Lutero a Roma mismo. Y lo que Lutero seguía pidiendo era una disputa teológica en la que fuera capaz de incluir a los representantes de la Iglesia en la discusión y en el debate sobre los temas planteados por las 95 tesis. Una de las ironías de las tesis, si alguna vez las leen, verán que prácticamente no hay nada en ellas sobre la doctrina de la justificación, lo cual más tarde se convirtió en la tormenta de fuego de la Reforma. Pero el énfasis central de las tesis era sobre el asunto de las indulgencias y la doctrina del tesoro de méritos sobre el cual se estableció. Lutero al principio se quejó de las tesis por la forma en la que Tetzel las comunicaba con su canción "Cuando en el cofre una moneda cae, un alma del purgatorio salta". Dijo que eso pasaba por el alto el llamado sobrio a la contrición verdadera y reemplazaba la contrición por la atrición. Y esa distinción es algo de lo que debemos ser conscientes en todo momento. La atrición es el arrepentimiento motivado por el miedo al castigo,
o como un boleto para salir del infierno, mientras que la contrición es el arrepentimiento motivado por un dolor profundo y serio y la admisión de haber ofendido a Dios con nuestros pecados. Lutero, por supuesto, era un experto en la experiencia de la contrición, dado que había pasado mucho tiempo experimentándola en el monasterio. Y pensó que realmente lo que estaba sucediendo aquí con la venta de indulgencias, cientos de años antes de que Dietrich Bonhoeffer publicara su libro sobre la gracia barata, Lutero vio el movimiento de las indulgencias como un abaratamiento del perdón y un abaratamiento de nuestra comprensión de la gracia de Dios. Bueno, lo que pasó en los 2 años siguientes fueron 3 reuniones muy importantes y luego la última reunión decisiva que tuvo lugar en 1521 en la Dieta Imperial de Worms. Pero entre la publicación de sus tesis y la Dieta de Worms en 1521 hubo otras 3 reuniones significativas en las que Lutero estuvo participando. La primera ocurrió en 1518, en abril, en Heidelberg, Alemania. En esa ocasión se discutió sobre la filosofía y teología entre los agustinos y los dominicos, que tenía que ver con la teología y las filosofías de la Edad Media, ambas específicamente relacionadas con el debate clásico para aquellos de ustedes que conocen entre el nominalismo y el realismo. Y entonces el propósito del debate o la disputa de Heidelberg no era discutir las tesis o la justificación, ni nada por el estilo. Pero a Lutero se le pidió que fuera a representar a la facultad agustina de Wittenberg con los estudiosos que se reunían allí en la Universidad de Heidelberg. Un par de asuntos ocurrieron en esa ocasión. En la intervención de Lutero para defender a los profesores agustinos de Wittenberg, él presentó algunos de los conceptos más importantes de su propia teología que se estaban desarrollando incluso en esa época inicial, donde hizo una distinción entre lo que se llama la teología crucis y la teología gloriae, es decir, la teología de la cruz o la teología de la gloria. Sentía que la iglesia se había dejado llevar por su propia autoexaltación y su espíritu triunfante, por el cual la iglesia estaba reclamando todos estos maravillosos dones que estaban otorgando a la población. Lutero dijo, no, el evangelio es una teología de la cruz. Y solo cuando comprendemos la cruz es que podemos entender de qué se trata el cristianismo. Bueno, en esa reunión en particular, Lutero fue extremadamente convincente y brillante en su presentación y básicamente se robó el espectáculo, porque aquellos que estaban reunidos en la audiencia se sorprendieron de la agudeza de Lutero en su forma de tratar temas polémicos, en contraste con la imagen habitual que tenemos de Lutero como alguien grandilocuente y hostil. Permítanme leerles una cita de uno de los monjes dominicos que estuvo presente en esa reunión de Heidelberg, y esto se encuentra en el pequeño libro del historiador de la Reforma Gordon Rupp, El progreso de Lutero a la Dieta de Worms. Escuchen el testimonio de uno de los monjes dominicos que estuvo allí, y es que él pudo almorzar con Lutero y con su amigo Staupitz de Wittenberg. Y él habló sobre aquellos que estaban en oposición a Lutero y escribió estas palabras: las artimañas de ellos no lograron moverlo
ni 1 milímetro. Su dulzura al responder es notable. Su paciencia, hablando de Lutero, para escuchar es incomparable. En sus explicaciones uno puede reconocer la agudeza de Pablo, no la de Escoto. Sus respuestas tan breves, tan sabias y extraídas de las Escrituras con facilidad hicieron de todos sus oyentes sus admiradores. Encuentro que esa es una observación interesante sobre el comportamiento de Lutero en Heidelberg, pero lo que me interesa más que la observación sobre Lutero es el hombre de cuya pluma vinieron estas palabras. Estas palabras fueron escritas por un joven estudioso dominico cuyo nombre era Martín Bucero. Bucero más adelante tendría una tremenda influencia sobre otro joven sacerdote católico romano, quien, después de que Bucero saliera de la Iglesia Católica Romana y se uniera a Lutero y a la Reforma, tuvo una influencia significativa en este otro joven sacerdote suizo, cuyo nombre era Juan Calvino. Así que es increíble ver cómo estas conexiones ocurrieron en ese momento en particular de la historia. Después del incidente en Heidelberg, al mes siguiente, Johann Tetzel recibió su título de doctor y estaba en la cima, pero no sabía que en 12 meses sería deshonrado por su participación en la controversia de las indulgencias y dentro de ese mismo tiempo encontraría su propia muerte. Bueno, Lutero continuó en contacto con las autoridades en Roma y pidió otra vez tener la oportunidad de debatir públicamente con representantes de Roma para tratar de llegar a un acuerdo y comprensión de los temas que estaban en consideración. Y también, en gran parte, a través de la intercesión de Federico, elector de Sajonia, 2 disputas más autorizadas por la Iglesia Romana estaban programadas o agendadas, una en Augsburgo y la otra en Leipzig. Y en estas reuniones Lutero pudo participar en el debate de la primera reunión con el principal teólogo católico romano del siglo XVI, el cardenal Cayetano, y luego la segunda disputa con el principal teólogo católico romano de Alemania, Johann Eck. Pero veremos estas disputas y cómo nos acercaron al punto crucial de la reforma que tuvo lugar en 1521 en la Dieta de Worms. Al examinar la vida y obra de Lutero, el Dr. Sproul es rápido en decir que no estamos aquí para glorificar a un hombre, sino para sostener en nuestros días las mismas verdades bíblicas que Lutero redescubrió. Es importante que entendamos la historia de aquel hombre que desencadenó la Reforma Protestante hace más de 500 años. Cada generación necesita dedicarse plenamente a la verdad de las Escrituras. Recuerda que en nuestra página web renovandotumente.org puedes solicitar una guía de estudio gratuita para tu edificación personal o para usarla en grupos pequeños. Nos complace anunciar que la nueva traducción y edición al español del clásico libro de R.C. Sproul, La Santidad de Dios, ya está disponible. Este clásico y célebre libro ha ayudado a miles de cristianos a comprender mejor quién es Dios, quiénes son ellos y qué significa estar revestidos de la justicia de Cristo. Para más información visita la página web lasantidaddedios.com hoy mismo. Después de clavar sus 95 tesis,
Martín Lutero se encontró en el centro de numerosas disputas con la Iglesia Católica Romana. En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, R.C. Sproul describe cómo este conflicto culminó en la famosa defensa de Lutero ante la dieta de Worms. Escucha un avance de nuestro próximo programa. Cayetano se enojó tanto con él y todo se complicó tanto que Lutero apenas pudo escapar de Augsburgo con vida y regresar a Wittenberg. Renovando tu Mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Para contactarnos, por favor envíanos un correo electrónico a programa@renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios.